Vamos a tomar un tiempo para orar. ¿Cuánto de verdad, iglesia, creen que Dios puede sanar las cosas más difíciles de sanar? Lo que es imposible. ¿De verdad lo cree? El que está absolutamente convencido de eso, cuando lo indique se va a poner en pie para que oremos. Porque tenemos muchos enfermos. Liliana está delicada de salud, Romina está delicada de salud, Yasnaya está muy delicada de salud. ¿Hay alguien más que está, de los que yo sepa? Estuvieron ahí algunos y vinieron hoy día. Nuestro Lázaro ya está mejor. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias a Dios por la vida de Clarita, que Dios obró. Todos los que de verdad están segurísimos que Dios va a sanar a la Liliana, a la Romina y a la Yasnaya y a la pastora para que no se enferme para ir a Ecuador también. Vamos a orar. Pónganse en pie todos los que de verdad creen en el poder de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ya, está muy dolorida. Si hay alguien más con enfermedad, ya. La Kika también. Entonces, vamos a alzar nuestra voz ante el Señor. La rodilla de mi hermana Eliana. El Diego que está tusífeno. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, somos tus hijos y Señor, tenemos un Padre que es Dios de todo poder, de toda gloria. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú ahora visitas a tus hijos y tu mano de autoridad viene sobre los que están dañados en su cuerpo físico. Dios amado, toda enfermedad, toda pestilencia, todo virus, toda inflamación, todo dolor, todo órgano que no está funcionando según el orden correcto, lo llamamos al orden en el nombre de Jesús. Señor, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, toda quejumbre, toda cosa que no es de ti, Señor, y la declaramos, Señor, cancelada en el nombre de Jesús. Aquí y en el Ecuador, Dios amado, para que tu pueblo pueda sentir el gozo de tu presencia y pueda adorar tu nombre como el médico celestial que tiene la autoridad para sanar los enfermos. Oro por Yasnaya, visítala donde ella está. Oro, Señor, por su pecho, por sus pulmones. Oro, Señor, por todos los dolores que ella tiene y los cancelamos en el nombre de Jesús. Toda vía respiratoria ahora se despeja en el nombre de Jesús. Oro por Liliana, por toda la zona del abdomen, por su estómago. Dios amado, toda infección, toda dolencia que hay allí se va en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por la vida de Romina, para que tú también, Señor, toques su cuerpo adolorido y puedas quitar toda dolencia, toda cosa, Señor, y pestilencia que es propia de estos periodos, pero tus hijos son sanados en el nombre de Jesús. Oro por Liliana, Señor. Oro por Eliana, por su rodilla, en el nombre de Jesús. Toda dolencia ahora se va. Toda inflamación ahora se va y el fuego de tu presencia empieza a tocar sus huesos, Dios amado, para sanidad de ella. Ora por Mary, Dios amado, para que tú también tengas misericordia de su cuerpo. Y Dios amado, por la fe de esta sierva tuya, sea sanada en el nombre de Jesús. Oro por Diego, Dios amado, por su pecho. Oro por sus bronquios y su garganta, Dios amado, para que tú limpies lo que está allí perturbando la vía respiratoria. Oro, Señor, para que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por Andrea, para que tú ahora la toques y que el fuego de tu presencia cancele toda pestilencia. Oro, Señor, por la pastora, para que tú también, Señor, obres en su garganta y en su pecho. Dios amado, y sobre todas las cosas, oro para que ningún espíritu nuestro tenga temor alguno, sino que estemos seguros de que tú estás con nosotros y que tú has hecho obra de sanidad, porque tú nos quieres sanos para servir.
En el nombre glorioso de Jesús te agradecemos. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Tome su asiento. Vamos a orar también en un momento más adelante. Querida Iglesia del Ecuador, vamos a estar con ustedes esta semana, el jueves, viernes, sábado y domingo, esos 4 días allá. Llegamos jueves en la madrugada a Guayaquil, así que culto jueves, viernes, sábado y domingo, con ustedes allá en el Ecuador, para que usted disponga también de ese tiempo. Bien. Y ahí están, sí. Y también quiero invitarles a orar, Iglesia amada, al final del servicio lo vamos a hacer. Quiero invitarles a que oremos de manera muy especial por la hermana Paola y la hermana Shirley de allá del Ecuador. Están pasando un momento muy terrible. Yo recién estaba hablando con la hermana Patricia y me comentó que el hijo mayor de Paola y Shirley tuvo un accidente y perdió la vida. Así es que vamos a orar por nuestra hermana Paola, por Chile, para que el Señor los sostenga en este momento difícil. Hermana Pati, usted me cuenta después si es posible también cuando estemos esta semana en Ecuador poder visitar al papá de este muchacho, porque Dios hace cosas o a veces Dios permite cosas y es difícil entenderlas cuando ocurren. Nosotros nos dolemos humanamente y nos hace difícil entender por qué ciertas cosas ocurren, o más por qué es para qué ocurren. Y entonces queremos que el Señor le dé claridad también. Así que oremos por Paola, oremos por Chile. ¿Cuántos aman aquí a los que la conocen, a Paola de Chile? ¿Sí? Incline su rostro, vamos a orar. Vamos a orar. Dios Santo, oro en el nombre de Jesús, por tu sierva Paola, por tu sierva Shirley. Oro, Señor, para que tú vayas sobre su corazón y puedas ser el Dios de la consolación para ellas dos. Tú conoces todos los detalles, Señor. Oro por Paola para que ella pueda aferrarse a ti, Señor. Tú eres el único que le puede dar consuelo a una madre ver perder a su hijo, Señor amado. Visita su corazón, te ruego. Señor, haz que este tiempo del sufrimiento acabe. Oro por Chile, la hermana que ha visto perder a su hermano mayor. Visítala también a ella, Dios Santo. Oro para Abraham el pequeño. Dios amado, cúbreles a ellos tres. Que tu mano de amor les visite ahora, Señor, y en medio de la tribulación ellos puedan sentir la paz de Jesús en sus corazones. Oro para que sus mentes no se confundan, Dios amado. Oro para que su corazón no se aparte de ti, Señor. Oro para que se aferren a lo que tú quieres hacer con ellos. Acompáñales, Padre bueno. Y de manera especial, Señor, yo oro por ese varón, padre de ese chico. Oro por ese varón Oscar, Señor. Señor, dale la oportunidad que él pueda mirarte a ti, Jesús. La vida de ese varón, Señor, ha sido golpeada una y otra vez. Oro para que su oído pueda escuchar que tú le estás queriendo buscar, Señor. Ten misericordia de ese varón. Jesús, ten misericordia de ese varón. Te ruego, Señor, que le des también a él la oportunidad de volver su mirada hacia ti, Señor. Oro por la iglesia en el Ecuador, para que tú la sostengas en este momento difícil y tú la hagas, Señor, ser una iglesia que ama, que contiene, que abraza, que muestra el amor de Cristo sobre los que sufren. Bendícele, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Yo espero que esta semana podamos también visitar a esa familia, ¿no?
Va a ser una buena visita. Oremos que el Señor prepare el corazón, ¿cierto? Para que A veces pasan cosas tan complejas y uno no sabe por qué, pero a veces Dios quiere hablar. Y Dios busca la manera siempre de cómo Él habla. ¿Sí? Y a veces es lamentable que Dios tiene que a veces hablarnos bien golpeado. Es mejor volver al Señor tranquilo a volver al Señor con dolor. Que nunca de nosotros a alguno le ocurra que tenga que volver a buscar al Señor en medio de un dolor, porque es terrible. Es mejor volver cuando el Señor te habla, vuelve al tirito, vuelve de inmediato. Iglesia, en sus Biblias quiero solamente 3 versículos bíblicos que vamos a conversar hoy día. La iglesia tiene que crecer espiritualmente, se tiene que desarrollar. El crecimiento espiritual de la iglesia es la antesala para el crecimiento numérico. No podemos estar pensando que seamos muchos si los que estamos no nos desarrollamos de manera adecuada. Entonces, tiene que crecer y madurar. Los tiempos que corren no son buenos. Y para poder estar firmes hay que crecer y madurar para sostenerse en medio de la complejidad de lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. Conversábamos durante esta semana, hoy día usted observa, ve que todas las cosas se han trastocado, lo que antes era ya no es, lo que antes era de una manera se le cambia el nombre y ahora se dice otras cosas, lo que antes se supone que era atribución de los padres, ahora ya es atribución del colegio, del Estado, de lo que antes se supone que usted podía hacer, ahora ya no lo debe hacer porque eso es ilegal. Lo que usted antes podía opinar, ahora ya no lo puede decir porque eso es ofensa para el otro. Y esto irá de peor en peor. De lo que antes uno decía, el problema de la delincuencia estaba en cierto lugar y ahora ya se ha generalizado por todos lados. No hay gran diferencia entre estar viviendo aquí o vivir allá. Y hay gente que se arranca porque dice, aquí la cosa está mala, me voy para el otro país y allá la cosa está tan igual como acá. Porque no es un problema de país, no es un problema de población, no es un problema de sociedad, es un problema de que el tiempo del Señor se acerca. Y cuando el tiempo del Señor se acerca, todo va a estar convulsionado. Luego entonces la iglesia tiene que estar firme. Porque si no está firme y no está madura y aferrada al Señor, no tendrá condiciones para poder resistir toda la dificultad que tendremos que ver. Hay algunos que se afectan no solo con que algo les ocurra, sino que hay algunos que se afectan incluso con ver lo que está pasando alrededor y queda impresionado. Y para que eso no ocurra, su vida espiritual tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo. Tiene que haber crecimiento y madurez. De otra manera, cualquier viento del enemigo te va a tirar al suelo. Y la iglesia tirada en el suelo no sirve. Jesús dijo en su palabra, si la sal pierde su poder, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Es como para tirarla afuera. Hay que ver crecimiento. ¿Cómo usted puede lograr crecer y madurar en el Señor? Solo 3 versículos bíblicos en la vida de un gran hombre de Dios en la Biblia, el tan conocido apóstol Pedro. 3 tips del apóstol Pedro. Simple, pero directo, para que usted pueda crecer en el Señor. Fíjese que el desarrollo de los seres humanos sigue un orden y se comienza de lo más básico y gradualmente va aumentando la complejidad para crecer en la vida secular y normal, ¿verdad? Una persona biológicamente comienza con lo más elemental y básico y gradualmente va aumentando la complejidad de los movimientos. Una persona que aprende a hablar comienza con sonidos guturales y gradualmente va aumentando la complejidad hasta que elabora frases mucho más complejas, ¿verdad? Una persona inicialmente comienza razonando súper concreto y gradualmente va creciendo y su nivel de abstracción va aumentando. Una persona, y así le podemos dar muchas explicaciones. En la vida espiritual es exactamente lo mismo, pero usted tiene que crecer. El apóstol Pedro, una de las cosas que nos enseña
para que usted y yo hagamos exactamente lo mismo es que la manera de crecer y madurar, así como los niños, la primera cosa es obedecer al papá. ¿O no? Un niño que no aprende a obedecer a los padres y no obedece a los padres, difícil que crezca y se desarrolle de manera normal. No ve que si el padre le dice, no toques esa estufa porque está caliente, y el niño no le obedece, adivine qué va a ocurrir. Se va a quemar. O cuando a nuestras hijas le decíamos, le estoy dando ejemplo de cosas que los padres le dicen a los hijos, y si los hijos no atienden ese consejo, no obedecen y hacen lo que se les antoja, lo más probable es que van a sufrir las consecuencias, no van a lograr madurez. El apóstol Pedro lo vivió de manera propia. Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Lucas 5, versículo 4 al 6. Y le dice la palabra allí, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que es Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está el contexto antes que lo cambie el queco. Pedro había estado toda la noche pescando. Toda la noche en su bote. Y llega la mañana y Jesús está en la playa. Y Jesús se sube arriba al bote y le dice, lleva un poquito para adentro. Y Jesús le dice, tira un poquito más adentro y tira la red para pescar. Mire lo que Jesús le está diciendo. Si el hombre estuvo toda la noche pescando y no encontró ni un solo pez. Pero es que ni uno. O sea, madrugaron, trasnocharon y no pasó nada. Ahora viene Jesús y le dice, ¿me puedo subir a tu bote? Sí. Ándate un poquito para adentro y ahora tira la red. Que viene a continuación. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjese, mas en tu palabra echaré la red. Y luego dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La primera cosa que la iglesia tiene que hacer para aprender a crecer y madurar en el Señor es obedecer lo que Dios diga. Siempre es obedecer lo que Dios diga. Y a veces, iglesia, lo que Dios dice a ti y a mí nos parece absurdo, nos parece ridículo, nos parece reiterativo, nos parece que no encaja con lo que nosotros hemos pensado, no tiene relación con lo que me está ocurriendo. Pedro podría haber dicho, viejo, estuve toda la noche hablando y nada, y ahora voy a salir. Absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué me tendría que ir bien ahora, a las 6, 7 de la mañana, si no me fue bien en toda la noche, cuando se supone que los peces salen en la noche, no en la mañana? ¿Se fija qué absurdo es lo que le está pidiendo Jesús? Estuve toda la noche y en toda la noche no resultó. Lo que me estás pidiendo ahora es muy absurdo. Cuando Dios da una instrucción, es muy probable que a ti y a mí no te calce lo que Jesús está diciendo, porque tú lo ves fuera del contexto, porque tú lo ves que no calza con lo que hace el resto de la gente, porque tú no ves que no calza ni siquiera con tu realidad. Cuando Dios fue a visitar a la viuda de Sarepta, y la viuda de Sarepta tuvo que recibir al profeta Elías, y la mujer era viuda. En Judea, ser una viuda era lo peor que te podía pasar porque no había quien cubriera la vida de esa mujer. Y estaba ella con su hijo y tenía solo un poquitito de harina y un poquito de aceite y era todo lo que tenía. Y cuando el profeta va a la casa y le dice, hazme pan, y escúchalo bien, hazme pan primero a mí y después para ti y tu hijo. Esa palabra, dígame si no es violenta, ¿o no? Porque si yo se la dijera a usted, usted se desmaya, ¿no?
Este pastor es inconsciente. ¿Cómo se le ocurre? Ve que no tengo nada y quiere que le demos la comida a él y después si sobra comen ustedes. ¿Suena duro o no? Suena como un pésimo pastor. Suena como un aprovechado, ¿o no? Suena como un sujeto inconsciente. ¿Cómo no se da cuenta de la tragedia del hermano? Y más encima le dice, y dámelo a mí. Y después comes tú. Es absurdo, ¿no? Pero es que no era el profeta el que estaba hablando. Es Dios el que está diciendo, haz esto. ¿Y por qué le cuento el caso de Elías? Porque a veces Dios te dice cosas que según tu opinión son ridículas, son absurdas, son cosas que no calzan, son cosas fuera de contexto, son cosas deshumanizadas. En la iglesia nos ocurre con mucha frecuencia. Y entonces el hermanito y la hermanita dicen, pero ¿cómo están haciendo esto? ¿O no? Me dijo una vez una hermana de una congregación, no, ¿sabe qué? En la iglesia el pastor dijo, no, como yo soy anciana y soy viuda y yo vivo de una pensioncita miserable, entonces el pastor dijo, todas las ancianitas viudas no entreguen sus diezmos para que no les falte comida. ¿Qué es eso? Ese es un pastor que se quiere congraciar con las ancianitas, pero no es lo que ha dicho Dios. ¿Qué dijo Dios? Traed todos los diezmos al alfolí. No dijo las más jóvenes, no dijo las que estén casadas, no dijo las que tengan un buen estatus socioeconómico. No, dijo, traed todos los diezmos. Eso es lo que dice Dios. Y entonces tu contexto es, pero pastor, yo recibo una cosa miserable. Pero si Dios lo dijo, es porque hay que obedecerlo. No hay que cuestionarlo, hermanos míos. Porque cuando yo le digo a mi hijo pequeño, no ponga la mano en la estufa, es porque yo sé más que lo que sabe él, ¿o no? Porque él nunca ha experimentado una estufa. Y yo que soy adulto sé que si pone la mano ahí se va a quemar. Es probable que ese niño, cuando yo le digo, no te pongas ahí, él lo encuentre como pesado. Este papá es odioso, este papá me restringe, este papá no me da libertad de movimiento. Puede pensar atrocidades de mí, pero finalmente el que sabe es el papá, ¿o no? Y a veces los cristianos oímos la palabra del Señor y tratamos de acomodarla a nuestro entero gusto porque no queremos obedecer lo que Dios dice que hagamos. La primera símbolo de madurez, entonces, de acuerdo a lo que le pasa a Pedro, es obedecer a Dios en todo lo que Él dice, aunque te parezca absurdo, aunque no te guste. Fíjense ustedes que cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, sus 3 años de ministerio, el primer momento donde Jesús salió en un espacio público y se mostró frente a la congregación como el Hijo de Dios, fue en un matrimonio, en una fiesta. ¿Se acuerdan? Y se les acabó el vino. Y Jesús estaba en la fiesta y se les acabó el vino. ¿Y qué es lo que hizo María, la mamá de Jesús? ¿Mandó a comprar? ¿Mandó que Jesús hiciera un milagro? ¿Qué es lo que hizo María? María le dijo a la gente que estaban al banquetero, ahí, al cocinero, a todo eso, les dijo una cosa muy simple, súper simple. Hagan todo lo que Él diga. ¿Se fija? O sea, si tú quieres ser maduro y crecer espiritualmente y que tu vida sea firme, te tengo que decir, haz todo lo que Él diga. Por ridículo que te parezca, haz todo lo que Él diga. La obediencia es lo que trae, ¿qué cosa? La bendición. Es imposible que Dios bendiga tu vida si tú no obedeces al Señor. Pastor, yo no sé, yo voy a ver si es que Dios quiere, voy a ir a la iglesia. Qué cosa más ridícula. Porque la Biblia dice, ¿qué cosa?
No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es obvio que Dios te está diciendo congrégate. Es un mandato y por lo tanto tienes que obedecerlo. Se fija que de repente nosotros cuando queremos no obedecer al Señor, tratamos de sacarle el cuerpo a la jeringa. Tratamos como de buscarle una explicación para no hacer lo que Dios dice. Y el apóstol Pedro en esto nos da cátedra. Estuvo toda la noche pescando y le fue pésimo. Y se lo cuenta a Jesús. Pero entendió una cosa. Pero en tu palabra voy a tirar la red. Y echó la red. Y entonces tuvo una pesca como las que nunca había tenido. Porque el que obedece a Dios se encuentra con un Dios que es fiel, se encuentra con un Dios que es poderoso y por lo tanto su vida crece. Porque cuando se encuentra que al obedecer, aun cuando le parezca absurdo y ridículo, y luego ve que el Señor responde por la obediencia, entonces tu fe crece y te vuelves más sólido, ¿o no? Sí, claro. Porque fíjese que cuando estoy enfermo y yo escucho que el Señor me dice, ven a mi casa para que recibas sanidad. Y yo voy a su casa para recibir la sanidad, aunque me duela todo, y el Señor me sana, entonces la próxima vez que yo estoy enfermo es un detalle. ¿Se fija? Ya no me vengo al suelo, no me desanimo, no me deprimo. Es un detalle. Porque el Señor ya me mostró. ¿Y por qué es un detalle? Porque he madurado por la obediencia al Padre. No deje de hacer lo que Dios dice que hagamos. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Segundo ejemplo que nos da el apóstol Pedro, en Mateo 14, 28 y 29, lo primero era, para madurar hay que obedecer todo lo que Él diga. Un segundo punto para poder madurar es atreverse a hacer lo que Él hace. Wow, esto es complicado. Atreverse a hacer lo que Él hace. Mateo 14, 28 y 29, y dice... Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, el contexto, están los discípulos arriba del bote, en medio del lago, y de repente ven de lejos que viene Jesús caminando por arriba del agua. Se asustaron porque pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar desesperados. Y Jesús le dijo, calmado, soy yo, tranqui. Se fija que porque los seres humanos somos miedosos, ¿no? Además estaba oscuro, era de noche, estaba en el medio del lago, entonces era como para tener miedo. Y Jesús dijo, calmado, soy yo. Y Jesús vino caminando arriba del bote, pisando sobre las aguas. Y Pedro, nuestro querido Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el siguiente versículo, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Querida iglesia, aquí este es un tremendo desafío. Si tú quieres crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual no está dado por cuánto tú sabes de teología y cuántos cursos hiciste y a cuántos congresos y a cuántos seminarios has asistido y con cuánta gente top te has juntado. Y yo me encontré con el pastor tanto, con el cantante tanto, y estuve en el concierto del hermano tanto, y fui al seminario y al retiro espiritual de la iglesia tanto. No tiene nada que ver con eso. Si tú de verdad quieres crecer y ser fuerte espiritualmente, tienes que atreverte a hacer lo que Cristo hace.
Esto ya como que nos gustó mucho, ¿no? ¿Cuántos cuando tienen que orar por un enfermo se complican mucho? Mejor que ore el pastor. Entonces, si no resulta, bueno, era de él, no era mío. ¿O no? Sí, pues. ¿Cuántos se atreverán a hacer todo lo que Jesús hizo para poder ser maduros espiritualmente hablando? ¿Me nombra alguna cosa que ha hecho Jesús y que a nosotros nos cueste? ¿Cuántos se ofenden porque vinieron el domingo al culto y el pastor no los saludó? Entonces no voy más, porque no me tomó en cuenta. Y a Jesús, ¿qué hizo Jesús en esos casos? ¿Cuántos nos sirven más al Señor porque la persona tanto les faltó en alguna cosa, no los atendió bien, le quedó debiendo lo de más allá, o hubo una dificultad, lo trató pésimo? ¿Y a Jesús cómo lo trataron? Y a pesar de cómo lo trataron, Jesús siguió amando al otro, ¿o no? ¿Cuántos han sido demandados por alguien que está en una necesidad y Jesús iba y atendía esa necesidad? Así sea que tuviese que dejar lo que estaba haciendo y para allá iba. ¿Y cuántos decimos, no, pero a esta hora no, pues no es que estoy acostado? Es mi hora de descanso. No, el domingo no, no ve que el domingo, se fija, yo tengo que dormir hasta más tarde. ¿Se fija? Para que tú puedas crecer espiritualmente tienes que hacer todo lo que Jesús hacía. Una cosa que siempre la pastora nos dice, ¿cuántos toman tiempo para orar y orar y orar? Porque Jesús hacía eso, ¿o no? Sí. Pero no ora por los alimentos. No para bendecir los alimentos. No, orar. Es decir, para decir, Señor, aquí estoy, mira lo que está pasando conmigo, mira, este es mi corazón, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me está pasando. Es decir, iglesia amada, el apóstol Pedro vio que Jesús caminó sobre el mar y dijo, yo puedo hacer lo mismo, si tú lo ordenas, yo puedo hacer lo mismo y puedo caminar sobre el mar igual que tú. Es porque Pedro entendió que si el Señor da la orden, nosotros podemos hacer todo lo que el Señor hizo. Todo. Iglesia amada, todo. Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Ay, pastor, parece que hay una cosa media oscura en la casa de no sé quién. ¿Podría ir usted a orar? Y yo me pregunto, está bien, ya en mi función soy el pastor, pero ¿y usted acaso no lo puede hacer? Si Jesús lo hizo y usted es hija, hijo de Dios, ¿no podría hacer lo mismo? ¿Por qué le echa la culpa al pastor para que él vaya? ¿Se fija? ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? ¿Por qué Jesús sanaba a los que estaban contritos y humillados de corazón? ¿Por qué Jesús restauraba al que estaba caído? ¿Por qué Jesús se juntaba con los que eran menospreciados de la sociedad? ¿Por qué Jesús? ¿Se fija? Si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que hacer lo que Jesús hacía. Dios nos ha dado toda autoridad. Y nosotros somos los depositarios de su gloria. ¿No sabe usted que acaso la iglesia es la sede, la representante de Dios? Es la embajada de Dios acá en la tierra. Y los que servimos al Señor somos los depositarios del poder de Dios que está en nosotros. El problema es que no nos creemos que hay autoridad y poder en nosotros. Y lo que Dios quiere es que la iglesia de una buena vez
entienda que tiene que hacer las mismas cosas que hacía Jesús. Las mismas. ¿Sabe, iglesia? Cuando a Jesús lo golpearon, cuando a Jesús lo confrontaron y cuando a Jesús lo traicionaron, dice que Él no se defendió alegando. Él no argumentó. Él no agarró su cosa y se mandó a cambiar. Ahí estaba. Dice, enmudecía. No respondía mal por mal. Es más, Él dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid y no maldigáis. Además, él hacía una cosa. Esta mujer la encontraron en el acto mismo del pecado. Y todos los cristianos de la época, fariseos, hay que matarla. Hay que condenarla. Miren la hermanita, y apuntándola con el dedo. Y publicándolo para todos lados. Fíjense que la hermanita lo que hizo. ¿Y qué Jesús hizo? Jesús se quedó callado, escribiendo unas cosas en la tierra. De ahí levantó la cara, tranquilo. Y dijo, ¿y dónde estaban los que te estaban acusando? Y luego responde, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tienes que hacer eso en lugar de chismorrear, en lugar de entrar en el cagüín. Lo que tienes que hacer es amar y perdonar a la persona. Tienes que restaurar, porque eso es lo que hace Jesús. Porque Jesús incluso le responde a este famoso Pedro, Pedro, que queriendo sacarse los pillos, le dice, ¿y hasta cuántas veces tengo que aguantar a este que me está tratando pésimo? Y Jesús a este mismo Pedro le dice, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Le dijo, tienes que perdonar. Y Jesús perdonó. Lo estaban crucificando, se robaron su ropa ahí en la cruz, lo estaban latigando, tenían todo su cuerpo destruido, lo tenían clavado en la cruz, se burlaban de él abajo, lo escupían, le pusieron un letrero ridículo. Y Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no se tomó venganza. ¿Por qué tú vas a hacer eso? Tú tienes que hacer exactamente lo que hizo Cristo. Exactamente lo que hizo Cristo. Cristo perdió sus ropas. Que tú pierdas un poco tu dinero, que tú pierdas un poco tu ropa, que pierdas de repente a lo mejor tu prestigio. ¿Cuál es lo gran terrible que has perdido? ¿Qué has perdido? Si finalmente Dios es el que te da todo lo que tú tienes. Pastor, pero es que esta persona y yo no tengo por qué estarle pagando y porque esta plata es mía y me costó y qué sé yo. ¿Y qué? Por amor al otro. Entrega ese dinero. Porque Jesús habría hecho eso, ¿o no? No, pero es que no corresponde, no es lícito. No, se fija, le buscamos la complicación. Y no hacemos lo que habría hecho Jesús. Entonces, si tú quieres ser maduro y quieres crecer espiritualmente, una cosa es obedecerlo en todo lo que Él mande, por absurdo que sea. Una segunda cosa es atreverse a hacer todo lo que Jesús hizo. Y la tercera cosa, abrirse a pensar como Él piensa. Hechos 10, 11 al 15. Hechos 10, 11 al 15. El mismo apóstol Pedro, y vio el cielo abierto. Pedro estaba en la casa en Jope, estaba en una azotea arriba del techo, estaba tranquilo orando cuando esto ocurre. Y esto ocurre a las 3 de la tarde. No era de noche, no estaba acostado el hombre. A las 3 de la tarde, arriba de una azotea. Jope es una ciudad que está a la orilla del mar, en Israel. Y por lo tanto, si él estaba arriba de la azotea, él lo que estaba viendo era el mar a las 3 de la tarde. No es para estar en éxtasis, no es para estar con sueño, porque ahí la brisa del mar pega fuerte y porque ahí no hay bahía, es recto. ¿Ya?
Y entonces dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y el siguiente, por favor, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjese, Jesús se le presenta a Pedro, y escúchelo bien, pasó por alto todo lo que Pedro pensaba, porque Pedro era judío, y los judíos no pueden comer carne de animales inmundos. Si no tiene la pezuña hundida, no la pueden comer, ¿cierto? Y ciertas aves y cierto tipo de animales les está prohibido por la ley de Moisés. Y ellos tienen así estructurada su forma de pensar en el mundo, ¿verdad? Y ocurre que viene el Señor y le habla a Pedro y le muestra todos los cuadrúpedos, todos los mamíferos que existen en este lienzo. Y luego Jesús le dice a Pedro, Pedro, levántate y come. Y Pedro se espantó, porque le está diciendo, pero ¿cómo se te ocurre que voy a hacer una cosa así si yo soy enseñado de esta manera? Yo no debo hacer esto. ¿No ve que así lo dice la ley de Moisés? ¿No ve que así me lo enseñó mi mamá? ¿No ve que así me lo enseñó mi religión judía? ¿Ha escuchado esto alguna vez usted o no? Ah, yo soy de la iglesia tanto, ¿cómo yo me...? No, ¿no es así? Oye, muy bonito lo que usted me dice, pero ¿sabe qué? No, yo soy católica, apostólica y romana. ¿O no? Y aquí Pedro le pasó lo mismo, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Esto está inmundo, yo nunca he comido algo así, porque así dice mi religión. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Por segunda vez, no llames tú inmundo lo que Él ya limpió. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Le está haciendo un terrorismo a los pensamientos y a la cultura de lo que cada uno piensa. ¿Sabe por qué Dios hizo eso con Pedro? Porque si este hombre va a crecer y va a ser espiritualmente un tipo potente, maduro y firme, nos sirve que siga pensando como ha pensado toda la vida. Y no estoy diciendo, iglesia amada, que uno tenga que desechar la educación. Lo que estoy diciendo es otra cosa. El cristiano que de verdad es fiel, es sólido, es firme, es maduro y espiritualmente de un nivel superior, es alguien que ya dejó de pensar como pensaba habitualmente y deja que su mente sea permeada por los pensamientos de Cristo. El profeta Isaías dijo, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Iglesia amada, estamos viviendo un momento histórico en este planeta donde el hombre se cree ser top en el conocimiento, ¿o no? El ser humano cree que se la sabe toda, ¿o no? Y aparecen los investigadores y el paper no sé cuánto y la publicación de más allá y el científico de más acá. Y entonces esos papers, esos investigadores hablan con los diputados, con los políticos y entonces empezamos a cambiar las leyes porque no ve que la evidencia científica muestra... ¿Y qué es la evidencia científica? Pensamiento humano. Y nosotros caemos en lo mismo. Y nos han formateado el cerebro para pensar de una cierta manera. Debo decirte que cuando venimos a Cristo, una de las primeras cosas que Cristo hace, adivinen qué es resetearte el cerebro. Porque tus ideas, tus creencias no sirven para nada al lado de las ideas de Dios. Entonces Pedro, que era tan correcto,
que era tan fiel a sus principios eclesiásticos y a lo que le habían enseñado en la religión judía. Así como estaba con esa forma de ser, no servía para nada el caballero. ¿Por qué digo esto? Porque Dios quería que Pedro después fuera un gran predicador. No sirve que él sea tan cuadrado. No sirve que siga pensando como ha pensado toda la vida, porque si no, Dios no lo va a poder usar con otra gente que no sea judía. Y entonces Dios le muestra esta visión y le dice: Pedro, levántate, mata y come, y se lo repite 3 veces y luego le dice: no digas tú que esto es inmundo, si Dios ya lo limpió. Es decir, Pedro, sácate esas ideas de tu cabeza, sácate esa idea fariseica, sácate esas ideas tradicionales, sácate esa religiosidad que tienes metida en la cabeza. No sirve frente a Dios. Esa religiosidad no sirve porque los pensamientos del Señor son más altos que aquello. Iglesia amada, si tú quieres madurar, tienes que abrirte a pensar como Él piensa. El Señor viene a romper todos nuestros paradigmas. Y fíjate tú que en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo dice que Él nos llama a renovar nuestra manera de pensar. Pausa, paréntesis. No está diciendo vuélvete progresista. No está hablando de eso, porque hay una línea progresista en la ciencia. Oiga, si antes esto era malo, ahora hay que ser más pro, entonces esto ya no es tan malo. Y eso significa open mind. No está hablando de eso, ¿cierto? Oiga, antes los matrimonios eran de 2 personas, pero hay que ser open mind. Entonces que haya una tercera persona, una cuarta, que intercambiemos pareja, eso es súper pro. ¿O no? ¿Y eso ocurre o no? Está ocurriendo todos los días allá afuera, ¿o no? No, pero si ahora tú eres dueña de tu cuerpo, así que tienes que descubrir tu sexualidad, así que te puedes acostar con este, y si después te gusta el otro, te acuestas con el otro, y después te acuestas con el otro, y prueba primero antes de casarte. Eso es súper pro, ¿o no? Bueno, y si no resultó la pareja, no importa, pues después me junto con otra y veremos con quién calce finalmente. Es súper pro, ¿o no? ¿Y está ocurriendo eso todos los días afuera, o no? Sí, pues. Ah, pero si pastor, si esta cuestión no funciona, bueno, me divorcio, pues, y Dios tendrá que perdonarme. ¿No es que Dios es amor? Súper pro. Hasta en la iglesia pasa eso, ¿o no? Pero lo que Jesús está diciendo es: piensa como piensa Jesús, no como piensa el mundo, no como te dice la televisión, no como te dice tu amigo, no como te dice el científico. Piensa como piensa Jesús. Cuando Jesús le preguntaron: Jesús, ¿tú qué opinas sobre el divorcio? Y Jesús respondió, dio una respuesta brillante. Dijo: el divorcio Moisés lo permitió por causa de la dureza del corazón del hombre, pero al principio no fue así. ¿Qué está diciendo? En el corazón de Dios no está contemplado eso. No está contemplado eso. El hombre, porque es duro, porque es pesado, porque es odioso, porque se la cree por libro, inventó una cosa y lo instaló como una forma de vida, pero no es así en el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando el Señor le presenta a Pedro este visión de los cuadrúpedos, está yendo al centro de su conciencia, al centro de su corazón, al centro de su creencia, porque le está diciendo: no es como la religiosidad te lo ha enseñado. No digas tú que esto es inmundo si Cristo lo purificó. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: no me sirve tu estructura religiosa. Lo que me sirve es que tú pienses como yo pienso, dice Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos ha costado crecer por solamente estructura mental? ¿No es así? Hablamos la otra vez con un chiquillo que decía que era de una iglesia de raíces pentecostales, y entonces a mí me daba mucha risa y ternura, ¿no? Porque él decía que estaba en otra iglesia que ya no tenía nada de pentecostal,
Entonces que cuando cantaban las canciones y las alabanzas, después hacían la oración, todos se sentaban y como que a él le faltaba algo. Y miraba para todos lados y encontraba que iba a ser el ridículo. Entonces él decía, miraba para todos lados y decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a veces se levantaba, decía la chaqueta y decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Qué es eso? ¿Es una tradición o no? Y nos cuesta sacudirnos de las tradiciones o no. Porque no estoy diciendo que esté malo reconocer y dar la gloria a Dios. No me malinterprete. Pero es que si no lo digo después de la oración, estoy en un pecado tremendo. Porque en mi iglesia, en mi casa me enseñaron que cada vez que uno termina de orar, tiene que decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y si no lo digo, estoy en un pecado terrible. ¿Se fija que eso es religiosidad? ¿Se fija? Y Jesús viene y dice, quiero sacar toda esa forma de razonamiento que me restringe, que me elimina. Hay que pensar como piensa Cristo. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque cuando usted y yo pasemos por tribulaciones, por problemas, si usted y yo pensáramos como piensa Cristo, saldríamos airosos de los problemas y las tribulaciones. Porque no razonaríamos como se razona humanamente. ¿Me sigue? ¿Cuántos aquí han tenido que hacerse exámenes médicos, chequeos médicos porque han estado enfermos? Levánteme las manos. A ver, ya. ¿Cuántos han venido aquí al domingo a orar por esos exámenes médicos y chequeos que le van a hacer? Levánteme las manos. Ya. ¿Y cuántos cuando van al médico, ese día hace el examen médico, van así, ay Señor, por favor no me encuentren nada? ¿Cuántos van así? Bien honestamente. ¿Se fija que no sirvió nada que viniera para acá el domingo a orar? Porque sigue razonando como ser humano. Me van a encontrar esto, me van a encontrar los triglicéridos, me van a encontrar... Entonces, ¿cómo sigue pensando? Sigue pensando igual como un ser humano. Y no ha pensado como Cristo. Entonces, ¿de qué sirvió venir aquí adelante y que el pastor orara y que la iglesia orara y estuviéramos en un estado de éxtasis si se va para su casa y sigue razonando igual que un ser humano y no piensa como piensa Cristo? ¿O no? ¿Cuántos han ido a una entrevista de trabajo y han venido el domingo aquí a orar para que el Señor los bendiga en esa entrevista? Arriba las manos. Ya. ¿Y cuántos llegan el día de la entrevista y tiritan entero y le ponen, pastor, ore por mí, por favor, porque estoy a punto de ser... ¿Qué es eso? Porque sigue pensando, ¿y si me va mal? ¿Y si no me encuentran buena en esto? ¿Y si hay un tipo que es mejor que yo? ¿Y entonces para qué diantres le pidió a Dios? ¿Se fija que hizo la pura parafernalia? De pedirle a Dios, porque sigue razonando como un ser humano y no razona como razona Cristo. Si el Señor te dijo, ese trabajo es tuyo, vaya, así sea que hayan 50 candidatos mejor que usted, pero si el Señor dijo que es suyo. ¿Se fija? Entonces no se me venga menos, por hermano mío, no se me achique, porque si Dios dijo que eso es tuyo. Así sea que el gerente salga y vocifere y diga cuestiones, pero si Dios dijo que es tuyo. Eso es pensar como Jesús piensa. Entonces, hermanos míos, tenemos que cambiar el switch. Tenemos que cambiar el switch. A mí me costó harto cambiar el switch en algunas cosas. Yo doy gracias al Señor por las pastoras que tengo en mi casa, porque... ¿Se acuerda cuando quedamos embarazadas de la segunda? Y nos pidieron la casa, que según yo era nuestra casa. Arrendábamos una casa. Y según yo era mi casa porque era tan bonita y yo la quería comprar y todo. Y nos dijeron se tiene que ir en 20 días. ¿Y qué vamos a hacer? Arrendar otra. Y mi esposa dijo, no, compremos otra. Y yo dije, ¿estáis loca con qué? Porque yo miraba mi liquidación de sueldo y no podemos. Porque razono como hombre, ¿me entiende? ¿Se fija o no? Porque razono como hombre, no dan las cifras, pues. Además, mira, estoy pagando esto todavía y este mes me van a hacer un descuento por planilla de no sé qué cosa. Y no podemos. ¿Se fija el razonamiento humano?
Pero ¿cómo piensa Cristo? ¿Cómo piensa Cristo en esos casos? Y una señora que me dijo, ya, pues tirémonos al agua. Y a mí me dolía, hasta no te explico. Y nos tiramos al agua, pues. Y ahí fue cuando compramos nuestra casa. ¿De dónde? No tengo idea. Nuestra primera casa. Y el Señor abrió puerta y compramos nuestra primera casa. Si usted pregunta hoy día de dónde salió eso, no tengo idea, pero Dios proveyó. Lo que pasa es que cuando Dios tiene que formatearte el cerebro y sacar las ideas de miedo, de autoeficacia baja, de autoestima pésimo, de concepto mal que tenemos de nosotros, de que somos pobres, de que nosotros somos tan limitados, el pensamiento de que somos unos esclavos, es que mi familia, yo no veo que mi familia me apoye, es que... Entonces viene Dios y nos da un pipote en la cabeza y dice, ya, está bueno tanta lecera, ¿me entiendes? No sirve. Si tú quieres crecer espiritualmente, entonces el apóstol Pedro nos enseña 3 cosas. Primero, para madurar hay que obedecer lo que Dios diga a ojos cerrados. A ojos cerrados. Segundo, tenemos que atrevernos a hacer lo que hizo Jesús, como sea, tirarnos. Y tercero, pensar como piensa Jesús. Si logramos esos 3 niveles, nuestra vida espiritual va a ser de otra naturaleza, Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Hermanos queridos, cuando tú y yo evangelizamos a los que no nos conocen o al que no conoce a Cristo, nosotros le hablamos de un Dios poderoso, pero la gente que nos ve hablando de un Dios poderoso nos ve bien destruidos, nos ve bien deprimidos, nos ve razonando de una manera bien extraña. Difícil que esa gente quiera aceptar a Jesús. Pero cuando la gente que nos ha visto y nos conoce, nos ve tirarnos al agua y hacer cosas que ningún ser humano normal haría, pero que Cristo sí hizo, y ve que la cuestión funciona, dígame si eso no es un tremendo testimonio. ¿Sí? Y cuando ese que no conoce a Cristo ve que nosotros le obedecemos al Señor en todo lo que Él diga, por absurdo y ridículo que sea, y el Señor nos respalda, dígame si eso no es un tremendo testimonio. ¿Sí? Yo espero, iglesia, que cada uno de nosotros podamos pedirle al Señor que nos enseñe estas cosas, obedecerle, atrevernos a hacer lo que Él hace y aprender a pensar como Él piensa. Póngase en pie para que oremos y le digamos al Señor lo que hay en nuestro corazón. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Hemos soltado tu palabra. Y ahora, Señor, oro para que sea tu Espíritu el que la haga germinar en nuestro corazón. Oro por todos los que nos cuesta obedecerte. Señor, toca el corazón de los que aquí estamos, que no te obedecemos en lo que tú dices. Oro, Señor, para que se instale la obediencia en tu pueblo. No el cuestionamiento, sino la obediencia. Aunque no veamos nada, aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca ilógico, que podamos obedecerte. Oro, Señor, por los que tienen dificultad para sujetarse a tu voz y obedecerte. Oro, Señor, por todos los que aquí estamos, para que nos podamos atrever a hacer las mismas cosas que tú hacías. Señor, confirma a nuestro espíritu que en nosotros también está la autoridad del Hijo de Dios, que vive dentro de nosotros y que no nos va a dejar solos nunca.
Señor, da valentía a tu iglesia para hacer las cosas que tú haces. Y oro, Señor, por todos los que estamos aquí, que necesitamos, Señor, que tú cambies nuestra forma de pensar. Señor, entra, por favor, a nuestra mente y cambia todo lo que está ahí. Trastorna todos esos pensamientos, las ideas preconcebidas, los prejuicios. Señor, las cosas que están ahí metidas en la cabeza desde mucho tiempo. Cambia esos pensamientos que no son tuyos. Saca los que estorpecen el poder tuyo, Señor. Y pon tus pensamientos en nosotros. Señor, oro para que tú saques de la iglesia todo pensamiento humano, Dios. Todo pensamiento intelectual, todo pensamiento social y político que suena bien, pero que tu iglesia piense como piensa Jesús. Oro para que nadie de esta iglesia ande pidiendo consejo a gente que no tiene temor de Cristo, sino que busquemos el consejo en el Espíritu de Dios, quien nos aconsejará de acuerdo a la mente de Cristo. Oro, Señor, para que tomes control de tu iglesia, porque quiero ver una iglesia firme, fundamentada en estas cosas, Señor. Oro para que tu presencia sea tan notoria y se derrame sobre tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si podemos cantar una alabanza mientras los hermanos pasan a preparar la mesa para que sirvamos la cena del Señor.